Bueno, siempre es una alegría venir a la casa, a esta casa que también es mi casa. Así lo siento de corazón, desde que la iglesia estaba aquí atrás, en ese lugar chiquito que los pastores me abrieron las puertas para traer el curso de sanidad interior. Así que, bueno, muchísimas visitas acá y es un gusto también ver cómo el Señor está salvando, y cómo se está multiplicando la iglesia, porque se multiplica la gracia de Dios para salvación, ¿sí? Y yo sé que tenés familias y que tenés hijos rebeldes y que tenés vecinos, hermanos en necesidad. Quiero alentarte que el Señor los va a traer, ¿sí? Porque Dios se va a revelar a sus vidas y no van a resistir tanto amor, tanta gracia y van a terminar rendidos a los pies de Jesús. Amén. Así que esto es el comienzo, ¿no? Hay mucho más, así que es una alegría. Reinaldo Gómez, ¿cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Tantos años con él también, un hombre también muy avesado en la palabra. Muy bien, yo quiero pedirle que abra sus Biblias en 2 Corintios, capítulo 5 y versículo 16. Y esta es una noche para conocer a Dios, a conocer a Cristo, porque esa es la voluntad de Dios, que le conozcan, ¿sí? Dice de esta manera, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Estas son palabras del apóstol Pablo, que está diciendo que Cristo ya no está como los discípulos. Los primeros discípulos lo habían conocido, el Cristo en la carne. Ya Cristo no está de esa manera. Y quiero hablar de las diferentes manifestaciones de Cristo, ¿sí? Pablo, el apóstol Pablo, era muy criticado y cuestionado en su apostolado, porque uno de los requisitos para ser apóstol era haber estado con Jesús, con el Jesús histórico, con el Jesús carne y hueso. Y como Pablo se convirtió después de la resurrección y la ascensión de Cristo, lo cuestionaban. Y él tenía un as bajo la manga con esta palabra diciendo: ustedes conocieron al Cristo según la carne, pero ese Cristo que yo conocí ya no lo conocemos así. El que yo vi no es el que ustedes vieron y conocieron. Entonces hay diferentes maneras de conocer y diferentes tipos de personas que conocen a Dios, que conocen a Cristo, ¿no? El mundo entero conoce, salvo excepciones, conoce a un Cristo histórico, ¿sí? Es el Cristo que nació en un pesebre hace un poco más de 2000 años, que fue un bebé, que creció y que después comenzó su ministerio y terminó entregando su vida en la cruz. Ese es el Cristo histórico que todo el mundo conoce, o muchos conocen, ¿sí? Pero aunque es un Cristo de carne, un Cristo que siendo Dios se hizo carne, como dice la Biblia, y se despojó de esa gloria que tenía y se humilló haciéndose hombre. Dios haciéndose hombre es toda una humillación. Realmente, porque siendo Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, todopoderoso, Él se condiciona haciéndose hombre. Y no solamente se humilló haciéndose hombre, sino que se hizo siervo, dice la Biblia. Se hizo siervo y algo más, que es mucho peor, se hizo pecado. No cometió pecado, se hizo pecado para cargar nuestro pecado en la cruz de Calvario y así matar al pecado. Por eso, si venimos a Cristo, el resultado será el perdón para nuestras vidas. Dios aceptará la justicia de su Hijo a cambio de nuestra injusticia y nos dará su justicia y seremos salvos y tendremos paz. Pero ese es el Cristo histórico, que algunos teólogos lo llaman el Cristo anodadado, ¿no? Bueno, esa palabra la he escuchado alguna vez, ¿no? Anodadado. Y a mí me gusta estudiar mucho la raíz de la palabra, ¿no? Y cuando no entiendo una palabra, digo, la estudio y cuando descubro lo que significa, eso me da mucha propiedad y amplitud y puedo entender mucho mejor la palabra de Dios. Y la palabra anodadado, ahí en el medio está la palabra nada. Es que Dios en Cristo se hizo nada prácticamente.
para poder salvarnos. Y este es el Cristo que, aunque era un Cristo histórico, anodadado, condicionado a tiempo y espacio, Marta y María, los hermanos de Lázaro, las hermanas de Lázaro, cuando Lázaro murió y Jesús pareció que llegó tarde, ¿no? Que ya estaba muerto, y las hermanas le dijeron: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, ¿no? ¿Y por qué el Señor no estaba aquí o allí en ese momento? Porque estaba allá, estaba en otro lugar, había una distancia. Él se condicionó, el Cristo histórico se condicionó a tiempo, espacio, y fue tentado en todo pero sin pecado, sufrió en la carne también. Y dicen los discípulos y los apóstoles del Señor en Juan 1:14, vimos su gloria, hablando del Cristo histórico, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Cristo histórico fue glorioso, pero dice Pablo, ya no lo conocemos así. Y Pablo dice, el evangelio que yo recibí, no lo recibí de hombre alguno. Pablo no lo evangelizó nadie de la iglesia, sino que dice que el evangelio que yo recibí, la salvación que yo recibí, lo recibí directamente del Señor Jesucristo. Y hoy Jesucristo en la actualidad está evangelizando junto a la iglesia. Cuando la iglesia evangeliza y salva almas, ahí está el Espíritu Santo obrando. Pero ¿sabían que hay lugares donde no puede entrar la iglesia, el evangelio, por la persecución? Algunos países del Oriente donde si alguien entra con una Biblia o con un mensaje de Jesucristo, la muerte lo va a encontrar seguramente. Hay lugares que no se puede entrar, pero Jesús todo lo puede. Y hay testimonio de que en el mundo musulmán Jesucristo está predicando actualmente. Y hay un testimonio tremendo de un líder terrorista musulmán que Jesús se le aparece en la celda. No sé si alguien lo vio eso. Se le aparece en la celda y le dice, estás perdonado. Y este hombre empieza a llorar, este líder musulmán, diciendo, y le pregunta, ¿pero quién eres? Porque que yo sepa, el Corán enseña que vamos a ser perdonados o no, y lo vamos a saber en el juicio final. Hasta ese día no estamos seguros. Pero este hombre que yo vi, dice el líder musulmán, me perdonó y me sentí perdonado, dice. Y le pregunté, ¿pero tú quién eres? Y el Señor Jesús le dice, soy el camino, la verdad y la vida. Jesús se está revelando a muchas vidas donde aún la Biblia, la palabra de Dios y la iglesia no puede entrar. Pero quiero hablarte no solamente de un Cristo histórico, que aunque fue glorioso, estaba anodadado. La palabra anodadado viene de la palabra nada. Y quiero hablar de el Cristo resucitado. Las diferentes manifestaciones de Jesús. Conocemos al Cristo histórico. Cuando leemos los evangelios, vemos las obras de Cristo, el Cristo histórico, glorioso. Pero luego nos encontramos con el Cristo resucitado. Y en Lucas 24 hay una historia. Lucas 24. De dos discípulos del Señor que iban caminando después de la muerte de Jesús. Iban caminando hacia un lugar llamado Emaús. Dice 24:13 de Lucas, y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿quién se le apareció? Jesús. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero atención al versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban, ¿cómo estaban? Velados, para que no le conociesen.
Y así está esta humanidad sin Dios, sin esperanza, está velada. Estos eran discípulos del Señor Jesucristo. Jesús había muerto y resucitado al tercer día y se metió en medio de ellos y Jesús los enfrenta diciendo, ¿qué están hablando? ¿Qué son estas pláticas? Y ellos dicen, eres el único extranjero, extraño, que no sabes lo que ha acontecido en Jerusalén, cómo Jesucristo dio su vida y murió en la cruz. Pero aparentemente con la muerte de Jesús también había muerto sus esperanzas. Y aunque Jesús repetidas veces le habían anunciado que era necesario morir y padecer por los hombres y morir en la cruz, sin embargo ellos no podían entender ni creer esta palabra. Pero lo llamativo de esta historia es que había pasado quizás 3, 4 días que habían estado con Jesús. Y ese Jesús que estaba caminando con ellos no le conocieron. ¿Usted se ha preguntado en esta historia cómo puede ser que después de unos días no conociesen a Jesús? Es que estaban velados. Es que para conocer a Cristo, para conocer a Dios, se requiere una revelación. La palabra Apocalipsis es la palabra revelación. Y la palabra revelar es correr el velo. Y hay un velo puesto en los ojos de la humanidad por causa del pecado. Dice el apóstol Pablo que Dios habita en luz inaccesible. No se puede acceder al conocimiento de Dios a menos que haya una revelación, que se nos sea quitado el velo y podamos verlo al Señor. Es la única manera de conocer a Cristo, por revelación. Por eso dice San Juan 17, en la oración de Jesús, esto es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? Que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna consiste en conocerle. Y Jesús dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre y aquel a quien Él quiera revelar. La revelación, correr el velo. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento el tabernáculo o el templo salomónico, donde Dios habitaba en un arca, el arca del pacto, se dividía en 3 partes? El patio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero entre el lugar santo y el lugar santísimo dice que había una cortina que se llama velo de 10 centímetros de espesor. Y ese velo no le permitía a nadie penetrar y entrar, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y que si entraba de manera dudosa, con algún pecado en su mente, en su corazón, podía morir por causa de la santidad. Por eso cuando se habla de revelación, tiene que ver con esto, que Cristo, que Dios está oculto a los ojos naturales del hombre. Por eso estos dos que habían estado con Jesús días atrás no pudieron verle, no pudieron conocerle. Y acá está el secreto. Los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y en el verso 18 dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? Pero cuando Jesús dice que en el verso 30 termina comiendo en la casa de ellos el Señor Jesús y hasta ahí no lo habían conocido, hasta que Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista. Pudieron conocer y los ojos se abrieron porque él partió el pan, símbolo de su propio cuerpo que fue partido. Y el efecto y la consecuencia del sacrificio de Cristo es precisamente que el mundo lo pueda conocer, que la gente lo pueda conocer. Y estos fueron sus ojos abiertos y que el Señor abra los ojos en esta noche para que podamos conocerle. Sin revelación no hay salvación, queridos hermanos.
Dice que Saulo iba respirando amenazas en contra de la iglesia del Señor, persiguiendo a la iglesia. Saulo, que luego fue el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, perseguía a la iglesia. Y camino a Damasco, yendo para llevar presos a los hermanos, a la iglesia del Señor, dice que Cristo se reveló en el camino, se le reveló que una luz lo dejó ciego en sus ojos naturales, pero él pudo tener una nueva visión y ver a Cristo. Y cuando vio a Cristo, todos los que estaban con él no le vieron, pero él sí le vio. Y se postró a Cristo y lo llamó Señor. Y esa palabra Señor es Kyrios, es amo absoluto. A este que él perseguía, por causa de la revelación, se postró diciéndole, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y se rindió a su voluntad. Sin revelación no puede haber salvación. Sin revelación no puede haber consagración. Muchas veces en el discipulado, nuestros discípulos, trabajamos con la gente y a veces repiten pecados y parece que son tercos. Y uno quisiera abrirle la cabeza para cambiarle todo ese sistema de pensamiento, pero eso no funciona. Dice Génesis 12:7, es una palabra que me ha marcado a mí. Dice, y Jehová se le apareció, diga conmigo, apareció, a Abraham. Y Abraham edificó un altar. ¿Sabe lo que significa la palabra altar? Consagración. ¿Qué significa? La palabra altar significa consagración, muerte. No podemos morir para nosotros mismos y para este mundo si no tenemos una revelación, un encuentro verdadero con el Señor. Esa es la enseñanza a Abraham cuando se le apareció. No hay consagración sin previa revelación. Por eso esta noche será quitado el velo y podremos verlo. Sin revelación no puede haber arrepentimiento. Yo fui abusado sexualmente en mi niñez y en mi adolescencia. Practiqué la pornografía, la promiscuidad. Quedé en adicciones, droga, alcohol, hasta los 23 años. Y a los 20 años de edad, después de esa práctica en la cual era deleitoso para mí, porque el pecado tiene cierto placer, aunque después te lleva al infierno. Y a los 20 años, unos jóvenes locos vinieron a predicarme la palabra. Nunca había escuchado hablar de Jesús. Por primera vez en mi vida, el plan de salvación me lo presentaron cuando yo tenía 20 años. Y me decían que me tenía que arrepentir de mis pecados. Me causaba tanto rechazo y odio. Y yo les decía, ustedes se tienen que arrepentir de seguir a ese Dios. Mi Dios es la droga, el alcohol y todo lo demás, la noche. Pero en el año 93, después de 3 años de sembrarme el glorioso evangelio, la palabra de Dios, después de esos 3 años, Cristo se reveló a mi vida. Y entró a mi habitación y tuvo una visión de la persona de Cristo. Fue mi única visión sobrenatural, mi única experiencia sobrenatural que tuve con el Señor. Y Él me miró en esa visión y cuando me miró, yo caí de rodillas postrado y me miró de una manera que no me gustó nada. Me miró con ojos de justicia y santidad. Y su luz y santidad chocó con mi condición de pecador y mis tinieblas, en la cual me avergoncé y comencé a llorar y comencé a sentir arrepentimiento y por primera vez tuve arrepentimiento, me sentí como el pecador más grande de la historia. Eso pasa con el evangelio, cuando Dios se revela, viene arrepentimiento. Y una segunda vez
Ni me atrevía a volver a mirar, pero cuando miré en la visión, volví a mirar, porque yo tenía mi cabeza casi entre las rodillas, llorando, a moco tendido. Y cuando miro por segunda vez, estaba allí el Señor. Y me seguía mirando, pero ya no era una mirada de justicia y santidad, sino una mirada de misericordia, de amor y de gracia. Y con la mirada me dijo, te perdono, te amo, ahora sos mi hijo. Y mi vida cambió para siempre. Mirá, querido hermano, si estás en Cristo y sos salvo y vas al cielo, quiero decirte que no alcanzará la eternidad para conocer a Dios. Ahora estamos velados, Él corrió la cortina un poquito y nos mostró algo de su gloria y nos desesperamos. Y nos cambió la vida y nos transformó. Eso poquito, comparado con esa luz inaccesible, lo que nos espera en la eternidad, donde dice Pablo, cosas que ojo no vio ni aún oído yo y que no han subido a la imaginación, a la mente, a la imaginación del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pasaremos 10.000 millones de años en el cielo, toda la eternidad, pero 10.000 millones de años y diremos, y cada día seremos sorprendidos. Y cada minuto Dios nos sorprenderá porque lo seguiremos conociendo. Dice el profeta Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El mismo profeta dice, el pueblo sin conocimiento caerá. El problema nuestro es que no conocemos, no buscamos. Yo conté el testimonio, no sé si aquí, pero hace un poco más de un año, mi hija más chica, mi hija más grande se parece más a mi señora en todo sentido, conservadora, y mi hija más chica más a mí, más rebelde. Y nos dolía en el corazón lo que nos decía ella con sus 17 años. El Dios de ustedes no es mi Dios, yo no quiero ese Dios, no quiero la iglesia, yo quiero hacer mi vida. Y nos dolía profundamente. Pero llevábamos esa carga en nuestra intimidad con Dios, en la oración, nos pusimos de acuerdo con mi esposa. Y yo me acordaba de las oraciones de Pablo. Y yo le dije, Señor, yo no te pido cambios, te pido que te reveles, que te manifiestes, que te des a conocer, que te conozcas. Si te conoces ya está, Señor. No te pido otra cosa. No te pido que abandone que deje lo otro. Yo te pido que te conozca. Y es menester tuyo que te puedan conocer. Porque del que quieres tienes misericordia y al que quieres revelar te revelas. Revelate a su vida. Y vino una palabra, rema, una palabra de Dios a mi corazón, que se la compartí a mi esposa. Mirá lo que Dios me habló tocante a mi hija, a nuestra hija. Isaías 65:1, ¿cómo amo esa palabra? ¿Sabe lo que dice? Fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a gente que no preguntaba por mí. Y no pasó 3, 4 meses donde se anotó en Casa Bíblica que ella no quería. Rechazaba categóricamente el hacer Casa Bíblica aquí en Quilmes. Y ella se anotó y algo pasó y a los 3 meses de hacer Casa Bíblica, por primera vez la veo adorando a Dios con los ojos cerrados. ¡Aleluya! Y pasado esos 3 meses, un día la veo arrodillada, llorando en la presencia de Dios. Su gracia la alcanzó. Dios se manifestó. Aleluya. Por eso decía al principio, tus hijos, tu esposo, tu mujer, tus padres, tu abuelo, ora diferente. Ora la oración de Pablo, dale espíritu de revelación. Vos fíjate, ¿te acordás del condenado
ladrón al costado del Señor Jesús cuando estaba siendo crucificado. ¿Cuántos ladrones había ahí? Uno fue salvo, el otro no. Y ahí estaba el Señor Jesús. ¿Y qué le dijo el ladrón al Señor? Acuérdate de mí cuando vengas en tú. Leemos nosotros y pasamos de largo. Ese hombre no era discípulo del Señor, era un ladrón. Quizás había sentido nombrar la persona de Cristo, el nombre de Cristo, pero nunca había tenido evidentemente contacto con el Señor Jesús. Y cuando el Jesús está muriendo en la cruz del Calvario, los discípulos espantados, escandalizados, huyeron. No quedó nadie. Y cuando Jesús murió y luego resucitó y se empezó a manifestar a sus discípulos, no podían creer, no le creían. Tomás dudó diciendo, si yo no viere yo la llaga y metiera el dedo ahí en las heridas, no voy a creer. Y estaban incrédulos los discípulos. Es decir, que con la muerte de Jesús también murieron sus esperanzas. Pero este hombre, el ladrón, vio algo que aún los discípulos directos del Señor no pudieron ver. El ladrón estaba teniendo una revelación en la cruz mientras estaba muriendo con Jesús. Esa revelación fue dada del Padre directamente, porque cuando otros lo vieron ya muerto sin esperanza, este lo estaba viendo con vida antes de morir. Por eso declaró, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor Jesús se sorprendió. Esto no te lo reveló. Esa revelación no viene de ti mismo. Esta revelación viene del Padre. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Te das cuenta de qué se trata el Evangelio? No de letra, sino del espíritu de vida, de la revelación. Conoceréis la verdad. ¿Y la verdad? La verdad no te hace libre. La verdad por sí solo tiene el poder, todo el poder para hacerte libre, pero la verdad por sí solo no te hace libre, porque la Escritura dice, previamente conoceréis. Y esa palabra conocimiento en el griego es la palabra ginosco, y ginosco significa todo lo contrario a lo teórico. ¿Qué es lo contrario a lo teórico, a la teoría? La práctica. Lo que te hace libre en la verdad no es la teoría, sino la vivencia de esa verdad. Job fue un hombre teórico hasta que se encontró en Job 42 con el Señor. Y dijo, de oídas te había, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me arrepiento y me aborrezco. Yo me aborrecí a mí mismo cuando me encontré con Jesús. Por eso me pude arrepentir. Job se amaba mucho a sí mismo. Job fue un hombre íntegro, apartado del mal, pero tuvo un pecado, la justicia propia. Y le reclamaba a Dios, esto es injusto, ¿cómo puede ser que me pase esto? Yo que hago estas obras y hago esto y soy esto. Pero cuando se encontró con la gloria, cuando sus ojos fueron abiertos, él se arrepintió, se humilló, cayó postrado, diciendo, conozco que todo lo sabes, que no hay pensamiento que se pueda ocultar de ti. Yo hablaba lo que no entendía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento. Gloria a Dios. Aleluya. Había un hombre que venía cada domingo el pastor y lo amenazaba el pastor, diciendo, pastor, ore por mí porque el mundo me persigue y creo no poder dejar el mundo. Y el pastor oraba, Señor, afirmalo en tus caminos. Y al otro domingo, pastor, tengo que hablar con usted.
Mire, que el mundo me sigue persiguiendo, sus oraciones no están llegando al Señor. Y creo no poder dejar el mundo. Y así repetidas veces, como 4 o 5 domingos, hasta que un día fue inspirado por el Espíritu Santo. El pastor estaba hasta acá del hermano y lo agarró y dijo: vení que voy a orar por vos. Mirá, que se te revele Cristo. Porque si conoces a Cristo como debe ser conocido, no es que vas a dejar el mundo te dejará a ti. Conocer a Cristo es despedirse de este sistema anticristo del mundo. ¿Cuántos dicen amén? El Cristo resucitado requiere de una revelación. Y quiero terminar con la tercera manifestación de Cristo. En el Cristo resucitado también María confundió con el hortelano, que era un trabajador del sepulcro, al Señor. No lo reconoció ni María, que era tan íntima del Señor, necesitaba revelación. Los discípulos, cuando fueron a pescar, no reconocieron a Jesús porque necesitaban revelación. Pero te voy a hablar de la tercera manifestación de Cristo. Y para terminar, 2 Corintios 12. Y quiero terminar con un versículo en Jeremías 31, 34. Ahí vamos a terminar. Y luego orar. Si estás enfermo, te voy a orar, medio de lástima. Yo voy a orar por una revelación. Y con la revelación va a venir la sanidad, la liberación, paz. Se van a romper las cadenas. Hoy vine a orar por revelación. Dice Pablo en 2 Corintios 12. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Verdaderamente no sabía, este hombre era Pablo, él habla de sí mismo, pero él no sabía si era en el cuerpo o fuera del cuerpo, que fue al paraíso, al tercer cielo. Porque este cuerpo natural, corrupto, corruptible, como enseña la palabra de Dios, no puede heredar la vida eterna, no puede entrar este cuerpo, explotaría en 1000 pedazos. Es imposible. Si este cuerpo no puede llegar a ningún punto del espacio, si no fuera con trajes espaciales, imagínate al cielo. Entonces, claro, Pablo tiene esa duda. Quizás el Señor lo revistió de un cuerpo glorificado y lo llevó en ese nuevo cuerpo y después lo trajo a su cuerpo corruptible, o quizás lo llevó en el espíritu como Juan en la isla de Patmos, en el Apocalipsis. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Qué oyó Pablo? Palabras. ¿Sabe lo que significa la palabra inefable? Viene de la palabra ilegal. Inefable significa algo que no se puede expresar o explicar. Lo que Juan vio en el Apocalipsis lo pudo explicar. Vi al Señor, al Cordero, al León de la tribu de Judá, al Cordero de Dios. Sus ojos como llama de fuego, decía Juan. Su voz como estruendo de muchas aguas. Sus pies, dice, como bronce brunido. Él podía ver y explicar, pero lo que vio Pablo, dice, lo que yo vi, queridos hermanos, este Cristo que ya, si lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Este Cristo, yo no le puedo explicar lo que vi. Cosas inexpresables, inefables, no puedo explicar. Y este es el Cristo de la iglesia, el Cristo de gloria, el Cristo que el histórico murió, resucitó, el resucitado, pero el que está en medio nuestro es el Cristo glorificado. Conocer de esta manera a Cristo es completamente determinante en la vida. Un hombre, una mujer que conoce a Cristo de esta manera, es imposible derribarlo, las pruebas no lo pueden derribar.
El diablo no lo puede derribar, la circunstancia no lo puede derribar. Es determinante conocer a Dios, conocer a Cristo de esta manera te impulsa. Pablo decía, yo no puedo vivir, me es impuesta necesidad, yo debo predicar el evangelio. Y él, toda su vida fue dedicada al Señor. Aleluya. Es como tener una máquina del tiempo y viajar. Imagínate, te vas en una máquina del tiempo, volver al futuro, pero al pasado. Y te vas al año 1600. Y salís de la máquina y sale todo humo, ¿no? Y hay un montón de gente en una plaza y dice, che, ¿de dónde viene? Del futuro. ¡Wow! Contame qué hay en el futuro, le pregunta a la gente, ¿no? Y entonces intenta explicarle, dice, bueno, en el futuro hay celulares. ¿Eh? ¿Sé qué? Celulares. ¿Qué es eso? No, funciona con internet. ¿Qué? ¿Y esa palabra? Bueno, a ver, hay automóviles. ¿Qué? Automóviles tienen motor. ¿Qué cosa? No hay idioma para explicar. Si vamos a esa época, no hay idioma para expresar lo que hoy puede existir en la modernidad. Lo mismo dijo Pablo. Por eso Pablo decía en Romanos 8, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él tenía por cierto, si estuvo en el tercer cielo, conoció al Cristo de gloria, al Cristo glorioso. Por eso decía, tengo por cierto que estas aflicciones, esto que vivo ahora, si yo vivo pensando que pronto estaré en gloria y que el morir es ganancia. ¿Cuántos aquí están ya para tocar más el arpa que la guitarra, diría acá? Nadie, no queremos levantar la mano, ¿no? Pero la muerte nos puede encontrar en cualquier momento, a cualquiera de nosotros. Pero Pablo decía, es ganancia. Estoy con una lucha interna, decía Pablo. No sé qué elegir. Si estar ausente del cuerpo y presente al Señor, o si estar ausente al Señor y presente al cuerpo por el bien de la iglesia, para edificar la iglesia. Pero el morir es ganancia y es muchísimo mejor. Cuando conocemos al Cristo de gloria, nos queremos morir, hermano. Nadie se quiere morir, por supuesto. Pero dejamos de tener temor a la muerte. Quiero terminar en Jeremías. Josep Prada siempre cuenta la historia de un hombre que murió de un infarto y fue al cielo y lo recibió el Señor Jesús. ¿Lo contó acá? Y dice que era increíble aquello. No podía creer, una cosa impresionante. Lo que vio, lo que sintió. Hasta que el Señor le dijo, bueno, ¿ahora vas a volver? No me digas eso. Sí, porque tenés cosas que hacer, yo te encomiendo esto y otro, y le marcó algunas cosas el Señor. Y él decía, no, por favor. Y volvió. ¿Y sabés lo que le dijo a la familia? El Señor me dijo más o menos un año me deja acá para ciertas cosas. Le dice a la mujer, a los hijos, les prohíbo, cuando me agarre nuevamente el infarto, no me lleven al hospital a ningún lado. Hermanos, el morir es ganancia. Para orar, quiero leerte Jeremías 31, 34. Vamos con el 33 también. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Miren qué promesa, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos
y no me acordaré más de su pecado. Y esta palabra me hace acordar a mi hija, que Dios cumplió su palabra diciéndome, correte, no le tenés que decir que me conozca, porque me conocerá. Todos me conocerán. Y si has venido por primera vez y si nunca has tenido una verdadera experiencia con Jesús, que es la verdad, para que te haga libre, esta es la noche. Que Dios te trajo con este propósito de revelar a su Hijo. El Padre revela a Cristo y el Espíritu Santo revela a Cristo, dice la Biblia. Hoy has venido aquí para venir a Cristo, para que el velo te sea quitado y puedas vivir en verdadera libertad y puedas vivir con un propósito, porque tu vida no tiene sentido sin Cristo y Él se quiere manifestar. Y yo tomo esta palabra, todos me conocerán, aún los pequeños, desde los más pequeños hasta los más grandes, porque yo me manifestaré. Y la palabra manifestar significa salir del lugar oscuro, de estar oculto. Él se quiere dar a conocer. Por eso quiero pedirte y quiero orar, si puedes ponerte de pie por un minuto, terminar orando. Aleluya. Aleluya. Muchos van a adorar al Señor por primera vez. Dejarás de decir el Dios de mi vecino, el que me invita, el Dios de mis padres, el Dios de mis hijos, para decir, como decía Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta. Mi Dios hoy será tu Dios. Hoy no será de oídas, tus ojos le verán. Cierra tus ojos allí donde estás. Si nunca has tenido esta experiencia de verdad, si has venido a la iglesia muchas veces, pero nunca sentiste nada y no hay una convicción adentro, y sabés si te morís hoy, no tenés seguridad de salvación. Si sos esa persona y Dios te habló con esta palabra y la haces propia la palabra y le crees al Señor que dice que será conocido, que conocerás hoy al Señor, yo quiero pedirte que esa persona levante la mano para orar por él. Ahí veo manos levantadas, por atrás veo por todos lados manos que se levantan. Y yo quiero pedir un paso más, que puedan venir, porque quiero orar por tu vida. Y voy a orar por la manifestación, para que Dios se revele a tu vida. Ven aquí adelante, ven a Cristo, ven a Cristo.